favor, hermanos, busquemos el pasaje que nos corresponde en este mediodía. Se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 25. Voy a leer los versos del 31 al 40. Éxodo 25, del 31 al 40. Dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el mundo. Cuando hablamos de luz, indudablemente que hablamos de algo que hace tangible, que hace perceptible todo lo que hay en nuestro alrededor. Y no solamente nos circunscribimos a lo físico, es decir, a la vista, podemos captar a través de los sentidos, sino que vamos más allá. Por ejemplo, el conocimiento, siempre hablamos que el conocimiento es luz. Estamos en la era de lo digital y de la mucha información, y a veces nos llegan cosas a través del Face, del WhatsApp, de Twitter, que son muy simpáticas o muy bonitas, y entonces, como son muy simpáticas y bonitas, se las volvemos a enviar a otras personas, a nuestros amigos. Pero ¿qué tanto tenemos la precaución de cerciorarnos si es verdad, si está bien fundamentado? Porque a veces se mandan cosas absurdas, bonitas, atractivas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Y ahí es donde uno resalta la enseñanza de la palabra sobre andar en luz, sobre buscar la luz. Las artes, la cultura, incluso la ciencia y la ficción han dado relevancia a muchos de los elementos que conforman nuestro mundo. Cuando hablo de todo esto, hablo incluso de lo que significa para nosotros, por ejemplo, las películas o las artesanías o cosas de ese tipo. Los alebrijes, por ejemplo, que son cosas inventadas, ¿no? Como animalitos, parecen animales, pero son cosas inventadas. Y también nos da el entendimiento de todos los materiales que conforman el barro negro de Oaxaca. Todo esto. Cuando hablamos de material, de elementos, pensamos en la tierra, el fuego, el viento, el agua y muchas otras cosas. Y la mayoría, estoy hablando del arte, de la ciencia, incluso de la fantasía, la mayoría coincide en que todos ellos pasarían inadvertidos, todos estos elementos pasarían inadvertidos para nosotros si no fuera por un factor que les hace perceptibles más allá de su esencia. Un factor que permite distinguir formas, colores, contrastes y armonías. En la naturaleza hay animalitos que tienen ojos falsos, por ejemplo las mariposas o algunos reptiles, las cobras tienen ojos falsos para hacer creer a otros que nos están observando. Y esto no sería posible si no los percibiéramos. A eso que da importancia y trascendencia a cuanto hay en nuestro alrededor, le llamamos luz. Es la luz la que nos hace percibir, nos hace captar todo lo que nos rodea. Les puse ahí una nota curiosa que yo encontré en internet y sí lo comprobé. Ahí está, por si quieren buscar. Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, están las siglas en inglés, ISS,
declararon recientemente: la luz tiene una gran cantidad de efectos sobre nuestro organismo y las formas de reaccionar fisiológicamente. Es un estimulante natural y al mejorar el estado de alerta, también interviene en el buen funcionamiento de cada órgano. Cuando disminuye la luz, promueve el sueño con base a espectros diferentes, no que se haya inhibido totalmente, sino que deja otros espectros que tranquilizan al cerebro y optimizan los sensores nerviosos para el mejor ajuste del reloj circadiano. Bueno, eso sí ya no se los voy a explicar. Si quieren encontrar qué es eso del reloj circadiano, pues entren a internet, busquen la cronobiología, algo así se llama esa ciencia. Es más o menos lo que hace que nosotros en determinado momento podamos o no, tengamos acceso o no, nos dé hambre, pero no puede comer ahorita, pero ya tengo hambre, o que nos despertemos. No sé cuántos dicen los que estamos acostumbrados a levantarnos tempranito, porque nuestro trabajo nos lo demanda, de repente es día festivo y no nos queremos levantar, y nuestros ojos dicen, ya es hora, ¿no? Nosotros, no me tengo que dormir, ya es hora. Entonces, eso tiene que ver con el reloj circadiano. Es muy interesante. El día que Jesús se refirió a sí mismo como la luz del mundo, estaba situado, si ustedes ven el contexto del Evangelio de Juan, Jesús estaba situado en el templo, en el patio de las mujeres, donde se encendía la gran lámpara de oro puro durante la fiesta de los tabernáculos. No podían los judíos olvidar la columna de fuego que en medio de la oscuridad de la noche les permitió observar con nitidez el camino por donde transitaban. No solo para evitar perderse, sino también para no tropezar ni caer en un hoyo. Lo recordamos. Iba la columna de fuego, no nada más para que no se extravieran, sino para que no tuvieran un contratiempo mayor con algo que se apareciera en el camino, un agujero, algún animal, etc. Entonces, les permitía ir seguros en la dirección, pero también en el cuidado de su persona. Jesús es la revelación del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nos permite ver la realidad del mundo y de nosotros mismos. La realidad del mundo y de nosotros mismos. Cuando, no sé si alguna vez han tenido que arreglarse en penumbras, en algún lugar, y no nos damos cuenta si estamos bien peinados o no, hasta que de repente ya encontramos un espejo y digo, hoy no me peiné, ¿no? O no me cambié, o no me puse lo que me tenía que poner. Qué bueno cuando tenemos luz y aunque esté oscuro la prendemos y entonces sí, vemos si nos lavamos bien la cara, si nos arreglamos adecuadamente. En lo personal, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado maestros de escuela dominical, me ha dado pastores, me ha dado iglesia, donde he podido conocer el Evangelio. Y cuando yo hago algo indebido, no puedo decir es que yo no lo sabía. Muchas personas sí tienen ese pretexto, es decir, es que yo soy nuevo en el Evangelio y yo no sé lo que dice la Biblia acerca de esto, o lo hice sin tener conocimiento. Yo no lo puedo hacer. Tengo responsabilidades porque sé lo que dice la palabra, porque sé lo que Él dice del comportamiento de un hijo en una familia. Entonces yo no podía ofender a mis padres y decir, no, es que yo no sabía. Honra a tu padre y a tu madre. Yo lo sé desde pequeño, eso dice la palabra. También como papá, no provoques a ir a tu hijo. Entonces cuando yo provoqué a ir a mis hijos, lo hice con todo derecho pensado. Y no podía decir, yo no sabía que no podía. Sí lo sé. Algunas personas pueden decir, no, yo lo ignoraba. Bueno, es una buena excusa. En lo personal, no. Como no puedo decir, es que salí sin limpiarme la baba de la noche porque no tenía luz. No, si hay luz. En la casa de ustedes, donde digo yo, si hay luz eléctrica. Entonces, si salgo con la cara sucia fue por negligencia o lo que ustedes gusten, pero no por carecer de elementos para comprobar cómo estoy yo. Vamos al pasaje, miren. Ahora Dios da las instrucciones para elaborar un utensilio cuyo propósito más elemental es suministrar luz dentro de un lugar del cual aún no se sabía si tendría ventanas. Todavía no les había dicho cómo iba a ser el tabernáculo. Entonces, si ustedes han ido a construcciones, no sé, por ahí del siglo XVII que hay en nuestra ciudad, XVIII, algunas, sobre todo algunos templos
se van a dar cuenta que casi están en penumbra, porque las ventanas son muy pequeñas, no se usaba el vidrio, entonces se hacían ventanas pequeñas para que la intemperie no se introdujera. Entonces está oscuro, literalmente oscuro. La luz era indispensable, la luz artificial era indispensable. Aquí todavía no les decía cómo era el tabernáculo, si iba a tener ventanas, si iban a ser pequeños o grandes. Entonces la luz iba a ser muy importante, la luz artificial, la luz que iban a proporcionar ellos. Y esta es la pregunta: ¿cómo establecer una relación franca sin darse cuenta del estado personal, del contexto en el que se vive? Porque ellos se iban a relacionar con su Dios en ese lugar, y Dios se iba a relacionar con ellos. ¿Cómo tener una relación consciente, creativa, si no sé con quién me estoy relacionando? Es importante. Cuando nosotros nos casamos, sabemos con quién nos casamos, porque yo no puedo decir, es que yo no sabía que Ana no hacía esto, no hacía lo otro. Pues entonces no estaba consciente. Por eso no casamos niños, porque casamos personas que ya están conscientes. Si me caso con una maravilla de mujer, pues debo de conservarla así. Y si me caso con una mujer que tiene ciertas carencias, Ana no era esposa antes de casarse conmigo. ¿Cuándo aprendió a ser esposa? Conmigo. Entonces, si es una mala esposa, ¿gracias a quién? Y si es una maravillosa esposa, que lo es, ¿gracias a quién? Bueno, entonces es esa relación. Ellos iban a tener una relación con su Dios directa. Eso les pedía. Para eso era el tabernáculo. Entonces necesitaban ver bien con quién se estaban relacionando y cómo se estaban relacionando. Primeramente, tenemos el material del que estaría hecho el candelero. Lo primero que les dice es el material. El oro ha sido tomado desde la antigüedad como símbolo del valor imperecedero, aquello que no se devalúa ni se corrompe. Eso significa el oro, eso simboliza el oro. A diferencia de los muebles, ¿se acuerdan los muebles? El arca, la mesa. Este utensilio era de oro puro, con un peso aproximado de 30 kilogramos, imagínense ustedes. La mesa, el arca, eran de madera, forrados de oro. Esto no, esto era oro puro, sólido. En estas condiciones, forjar al candelero de oro puro sin pasarlo por el calor, porque dicen que el calor debilita los metales. Este instrumento no iba a ser pasado por el calor, se iba a tener que forjar a martillazo. Entonces así formaría un concepto en los israelitas de un objeto tan preciado como sólido. Nosotros nos manejamos por conceptos. Cuando hablamos de familia, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de trabajo, cada uno lo interpretamos de diferente manera porque tenemos diferentes conceptos. La escuela dominical hoy estuvo muy interesante por eso. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de la familia, tengo que subrayar, es que yo soy cristiano. ¿Por qué tengo que subrayarlo? Porque voy a hablar de un concepto de familia desde el punto de vista cristiano. Hay muchos conceptos de familia, hay muchos conceptos de matrimonio, el que se tiene en la Ciudad de México, el que se tiene en el Código Civil, entonces tengo que subrayar que soy yo para que las personas comprendan por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Lo mismo el concepto de iglesia. No sé si tienen amigos que no sean cristianos y les preguntan qué es una iglesia y les van a dar un concepto. La mayoría dice, pues es un grupo de personas que tienen ahí una institución y que hacen, que dictan leyes. ¿Cuál es nuestro concepto de iglesia, de nosotros los cristianos? Pues que nosotros somos iglesia, no son ellos, somos iglesia. Y así, a otros les preguntamos la iglesia y nos van a referir al templo, ¿verdad? Oiga, ¿sabes dónde está la iglesia Sinaí? No van a decir, pues andan por todos lados regados. No, van a decir, está aquí en Cádiz. De igual manera, en la educación, si les preguntamos a algunos jovencitos que andan por ahí, oye, ¿qué es la educación? Van a decir, pues es un lugar donde tenemos que ir a tomar clases aunque no queramos, para que nos den un papel de reconocimiento. Y para nosotros los cristianos, ¿qué es la educación? Instruye al niño en su camino, ¿qué es? Pues es un aprendizaje que nos hace ser mejores personas, mejores cristianos, más capaces, más hábiles.
Eso es concepto. Por eso es que ellos deberían de tener un concepto, los israelitas, de qué era adorar a su Dios, diferente a lo de los otros pueblos. Porque ya algunas tradiciones de diversas culturas, incluyendo la cultura egipcia, donde Israel había estado mucho tiempo, empleaban objetos de ese mismo material, trabajado de igual manera, oro puro, labrado, para simbolizar acuerdos, pactos y compromisos consolidados y generosos. Un ejemplo son los anillos de casamiento, llamados alianzas. Si ustedes van a una joyería y le dicen, me da una alianza, les van a mostrar seguro anillos, porque también se llamaban alianzas, empleados para sellar el compromiso de una mujer y un varón de formar y guardar una familia. Eso simbolizaban el compromiso. Las alianzas significaban que una mujer y un varón se comprometían a formar y a forjar una familia. No era de que, pues que ya decidimos vivir juntos y a ver qué pasa. No, era compromiso de formar una familia y después de sostenerla, de sostener esa familia. Entonces no se pueden echar para atrás. ¿Por qué? Porque podían, es cierto, yo me comprometí. No puedo decir, no, yo ya no lo sigo, no, ¿cómo? Yo me comprometí. El candelero no era la luz. El candelero no era el que proporcionaba la luz, pero sí el instrumento que mantendría la fuente de luz en condiciones de alumbrar profusa y continuamente el lugar de adoración, el instrumento que sostendría la luz. Las agresiones de agentes externos, como el tiempo, la oxidación, el desgaste, que amenazaran con debilitar el candelero, chocarían con una consistencia firme en la esencia del utensilio. Estaba hecho de oro puro, entonces la corrosión, el viento era de oro puro y pesaba como 30 kilos, no lo iba a tirar fácilmente. Necesitaría de ver hacer un huracán para tirar un candelero de esas condiciones, ¿no creen? Y necesitaría hacer una corrosión, pero agresiva, para poder destruir el oro. Es de los metales que más duran. De eso iba a ser el candelero. Me recuerda cuando el Señor Jesucristo habla de la iglesia y dice, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecha nuestra fe? ¿De qué está hecha nuestra creencia? Las puertas del Hades, de la desolación, no pueden prevalecer en la iglesia. No puede haber una iglesia deprimida. No puede haber una iglesia derrotada. Eso es el Hades. El Hades es el concepto de infierno griego. Cuando llevamos historia universal y mitología griega, lo recuerdan. El concepto de Hades era el infierno griego, pero la diferencia es que era una desolación, como un desierto, no había nada, todo se deterioraba. ¿Se acuerdan de la historia de Orfeo? Que hasta se le hizo pellejo la piel. Bueno, eso no va a prevalecer ante la iglesia. No puede ser que una iglesia esté derrotada. No puede ser que una iglesia esté vacía. Pensemos en esto, en esa conformación del candelero, cuando decidamos en todo momento a quién queremos alumbrando nuestra vida espiritual. ¿A quién queremos alumbrando nuestra vida espiritual? No divirtiéndonos, no dándonos buenos augurios, sino alumbrando nuestra vida espiritual. Y así forjemos una fe que pueda mantener esa luz radiante en el alma. Jesús nos invitó insistentemente a hacer luz, a reflejar su luz. Él dijo en un pasaje que leímos hace un momento: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo acabamos de leer. ¿Sí lo recuerdan? Ahí en Juan. ¿De qué está hablando él? De que dice, el que en mí cree, en realidad no cree en mí. ¿En quién cree? En el que me envió. Cuando a mí me dicen, oiga pastor, usted tiene como caja fuerte combinado, no están criticándome desde su perspectiva, sino es que se le nota. En buen mexicano diríamos, lo que se ve no se juzga. Así
Así el Señor Jesucristo dice, el Padre ya estableció una orden natural. Y entonces cuando yo vengo a revelarles esa orden natural, en realidad lo único que estoy haciendo es decirles lo que el Padre estableció, lo que el Padre impuso. Por eso dice, yo soy la luz, para que ustedes se den cuenta si andan bien o andan mal. Ustedes mismos juzguen. Porque, hermanos, creer no es algo acabado, sino continuo y progresivo. Los cristianos nos decimos, sí, hermana, cuando yo creí hace 15 años, me entregué al Señor y Él me usó. Creer es continuo. Creí y sigo creyendo. Si creí hace 15 años, quiere decir que llevo 15 años de creer en Jesucristo y no mengua. Eso es creer en Cristo. Juan afirma en su evangelio que ellos vieron la gloria de Jesús como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, no es que nos contaron, nosotros lo vimos, nosotros palpamos esa gloria, le tuvimos aquí. Juan el Bautista pudo abrir un camino para que la luz alumbrara por un tiempo materialmente. Juan el Bautista anunció al Redentor que venía en carne. Ahí lo anunció. Y entonces Juan el Evangelista dice, sí, cierto, lo vimos nosotros, no nos lo contaron, su apariencia, su presencia, su voz, su enseñanza. Ahora como iglesia corresponde hacer ver la luz de Dios a la humanidad. Ahora es a nosotros los que tenemos la responsabilidad de portar esa luz. Como dijo Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras. Y entonces glorifiquen a Jesús. ¿A quién le corresponde mostrar a Jesucristo al mundo? A nosotros. A nosotros. Somos los portadores. Y entonces quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿de qué está hecho nuestro candelero? ¿De qué está hecho nuestro candelero? Porque si mi candelero, para sostener esa luz, está hecho de madera, con el agua, con la humedad, ¿qué le pasa a la madera? Se hincha, se tuerce. ¿De qué está hecho? ¿Cómo ha forjado usted el candelero que alumbra en su hogar con la luz de Cristo? Que alumbra en su colonia. ¿De ratitos? Pues pasó, yo vengo regularmente a la iglesia. Ay, una vez al mes o cuando tengo tiempo. Eso está forjado su candelero de fe. Cuando me aprieta el zapato. ¿De qué está hecha nuestra fe? De momentos sublimes, pero hay de vez en cuando. La visión del apóstol Juan despeja las dudas y nos desafía a cimentar una fe verdadera en Jesús. ¿Cómo voy a alumbrar mi hogar con Jesús? ¿De qué está hecho el candelabro que va a alumbrar en mi hogar con Jesús? ¿De qué está hecho? ¿De corazonadas? Cuando creo que es oportuno. Acordémonos de Pablo, como le decía a Timoteo: oportuna e inoportunamente, santa y sin mancha. Yo les he compartido a ustedes que yo puedo sentir lo que Pablo nos quiere explicar con este concepto, porque gracias a Dios tengo una esposa que tiene buen gusto, y eso es importante para mí, porque yo soy costeño. Yo les he platicado, yo soy costeño. ¿Cómo nos vestimos los costeños? ¿Se acuerdan de Jorge Campos? Yo así vendría hoy. Pero anoche escogí la ropa que me iba a traer, saqué todo, saqué una corbata para mí muy bonita, eso, y ella ya cuando nos subimos a acostar me dijo: esa corbata que vas a dar, cámbiala, esa bonita. Y gracias a Dios la tengo conmigo, porque me ha gastado. Porque vean lo que está diciendo Pablo. Cristo amó tanto a la iglesia que sus arrugas Él se va a encargar de que no las tengan. Él va a decir: a ver mi vida, no, estás arrugada, vete a planchar otra vez la faldita. No te lavaste bien la carita, lávatela bien. Presentársela a sí mismo antes de exhibirnos al mundo. Él checa cómo vamos, cómo estamos.
¿Cómo nos presentamos? Es la dicha de tener a una esposa o un esposo cristiano, porque ellos nos pueden decir, no, así no vas bien, cámbiate. A semejanza de Cristo con la iglesia, la portadora de luz debería entonces ser digno instrumento de gracia. La figura del candelero revestía un significado elocuente de la intención divina al alumbrar el lugar destinado para la adoración, donde se iba a adorar a Dios verdadero. Y entonces así debería de estar. En lo personal, espero no incomodar, pero a mí no sé qué siento cuando llego con una persona que sabe de su oficio o que creo que sabe de su oficio y me cuestiona a mí. Por ejemplo, que llego con el mecánico, con un mecánico, y le digo, oiga, mi coche anda fallando de esto. Ule, ¿y qué quiere que sea? Porque está difícil. Porque a ver si la compongo. Digo, pues si usted es el mecánico, a mí nada más dígame, mire, le vamos a cambiar esto y va a ser tanto. Y ya, oiga, ¿y qué le ponemos? O a un albañil, uy, ¿quiere que le salga derecho? ¿Le ponemos mortero o le ponemos cemento? Pues yo no sé quién es el albañil. Así, si yo vengo, oiga, fíjese, mi esposa, esto y esto, pues ¿quién es su esposo? ¿Usted la conoce o la debe de conocer? No, pastor, dígame cómo la voy a corregir. No, pues yo no sé, usted es el esposo, el que vive con ella, o viceversa, el que vive con él, no, su esposo. Porque para eso estamos. El aspecto del candelero se iba conformando de acuerdo a los elementos que se estaban integrando en el relieve de su estructura. ¿Qué iba a aparecer? ¿Cómo se iba a formar? El Señor les está diciendo qué elementos le van a integrar. Estos eran un pie, la base, una caña o el eje, copas, manzanas o botones florales. Lo que aquí se traduce como manzanas son botones, los botones de la flor, y flores, todos del mismo material y en la misma pieza, oro puro forjado. Así se confeccionaría una triada de brazos saliendo de cada costado del eje, de tal manera que completaran 7, 3 de un lado, 3 del otro, y el eje, 7 brazos. Así, cuando alumbrara la luz sobre el mismo candelero, se podría observar la vida y la prosperidad abastecida en fidelidad y sustento. Lo primero que iba a alumbrar era el mismo. Cuando encendieran el candelero, lo primero que se vería es el candelero, y entonces ahí se iba a contemplar lo que es la vida, lo que propone la vida. Los cálices tendrían la forma de flor de almendro, de igual manera en los 3 brazos de cada lado y en el eje central, a las que se les agregarían los detalles de un botón floral y una flor. Se distingue esta confección distingue la dinámica del prodigio de la vida labrado en esta obra de arte. El tallo de una planta promete retoños. Cuando empieza a germinar la plantita saliendo de la semilla, uno dice, a ver a qué horas empiezan a salir las ramitas, ¿no? Eso promete. Que avisoran yemas de flor que un día abrirán, y entonces se sabe que el fruto está cerca. Cuando vemos florear o florecer las plantas que dan frutos, ya estamos contentos, ya va a dar frutos. Todavía no está, pero ya vemos las florecitas, ya se va a producir el fruto. Todo en la creación es fascinante y al mismo tiempo predecible. Todo en la creación fascina, pero también se puede predecir. ¿Cuánto tiempo tarda en que nos avisen que alguien va a ser mamá y que llegue a ser mamá? 9 meses. Entonces, ¿cómo es posible que algunos digan, ay, es que me agarró por sorpresa? No había comprado ropita ni nada, porque de repente, 9 meses. Igual nos pasa con las estaciones del año. Ay, es que esta sequía nos agarró de repente. Hay una estación en el año en que no llueve, y hay una estación en el año en que
ya no queremos que llueva. ¿Por qué no prevenir? Todo en la naturaleza es así. Entonces, como para prepararse y disfrutar íntegramente del bien que llega de las dádivas divinas. Esa es la dinámica de la vida. Por eso es que hay que prepararnos. Si a mi niño, a uno de mis niños, no lo instruyo a crecer, y cuidado cuando crezca. Si decimos, ay, pues los niños de la calle ni nos interesan, ¿qué creen? No van a seguir siendo niños toda la vida. Y entonces un día van a poder asaltarnos, agredirnos. Si ponemos atención, podemos prever, pero si nos hacemos de la vista gorda, vamos a sufrir las consecuencias. Solo los insensatos que permanecen en la oscuridad por su necedad, o tal vez también porque sus ojos están atrofiados, no pueden ver el gran milagro del Dios creador y sustentador del universo, que quiere dar vida abundante a los que lleguen ante su presencia para adorarle. Eso iba a ser Israel. Israel iba a llegar ahí, a ese lugar, para adorar al Dios verdadero. Tenemos que ayudarnos de lo material para comprender lo espiritual, porque hermanos, eso nos da libertad. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de habilidades. El saber me da libertad. Yo sé qué alimentos me hacen daño y sé qué alimentos me aprovechan. ¿Qué debo de hacer? Pues comer los que me aprovechan. Si me tomo los que me hacen daño, ¿qué dirían de mí? ¿Qué pastor tan tonto? ¿No? Sabiendo que le hace daño, se los come. Porque a veces sabiendo que nos hace daño algo, ahí vamos. Que no tenemos conocimiento, no sabemos. Debemos de pedirle al Señor luz para no tener esos contratiempos. Eso es libertad. Saber elegir, saber escoger. Eso tiene que ver con la libertad. Conocer, porque conocer nos da la capacidad de evitar o de apropiarnos. Conociendo, es que yo sé que esto me pone de malas. Si conoces, lo puedes evitar. Si no, al final de la descripción se indican 7 lamparillas puestas en lo alto de cada brazo y del eje. Más adelante, en este mismo libro del Éxodo, se hablará de lo que alimentaría el fuego que daría la luz. Lo que alimentaría la luz sería el aceite, símbolo del Espíritu Santo, que por el contexto natural se extraía del olivo. Era un lugar donde había olivos y de ahí se podía extraer aceite. Entonces el aceite que se ponía en las lamparillas era de olivo. Esto lo podemos comprender. Yo soy de la costa, ustedes lo saben, pero de la costa del Pacífico. Ahí no hay petróleo, ni hay olivos. ¿Saben lo que se usaba ahí para las lamparillas? Aceite de coco. Con aceite de coco se llenaban las lamparillas y ya se les ponía la mecha y se alumbraba un poco con esto. En este contexto había olivos, entonces el aceite iba a ser extraído del olivo. Sin embargo, al momento únicamente se habla del candelero. Aquí todavía no nos están hablando del aceite, solamente cómo se va a conformar el candelero. Nuevamente, el número 7 de las lámparas nos remite al perfecto alumbramiento del lugar. El 7 significa perfección. Entonces iba a estar bien alumbrado el lugar. Si somos una iglesia que sepa alumbrar bien, las personas se pueden dar cuenta y actuar ya con conocimiento. Pero si no alumbramos bien, muchos tropiezan por ignorancia o por falta de visión, incluyendo el señalamiento de orientarles de manera que alumbraran hacia adelante. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo iban a orientar el candelabro de tal manera que alumbrara hacia adelante? Las cosas viejas ya pasaron. Ya hay que ver hacia el frente, porque esas son las nuevas. Esas son las nuevas. De aquí para allá no sería una apuesta al garete. Perdón por la palabra, creo que es una palabra costarricense. Al garete se puede escribir junta o separada. Y quiere decir como que ya pasó así, eso pasó, eso sucedió, ¿no? O como salga, pues ya ve cómo salga, como alumbre, existe alumbre. No, las lámparas tendrían pabilos, por lo tanto, como prevención también se pide que labren despabiladeras para cada
lumbrera. No de repente van a poner y se va a empezar a escurrir el pabilo y se va a enchocar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No, tenían que estar preparados. Hagan despabiladeras porque van a poner pabilos. Y sus correspondientes platillos para evitar escurrimientos y hollín. Los platillos evitaban que se escurriera lo que sobrara del aceite, el hollín, y se ensuciara todo, e incluso se provocara un incendio. Si podemos estructurar la imagen de cada detalle y el todo completo de esta creación, tal vez nos acerquemos un poco a comprender el cuidado que Dios quería que tuviera su pueblo a la hora de disponerse a adorar. El cuidado que Dios quería de su pueblo cuando se disponían a adorar, porque ahí nos estamos formando. Hermanos, cuando nos congregamos como iglesia, estamos con la intención de alabar, de bendecir a nuestro Dios, pero también nos estamos formando. Por eso es que no puedo venir yo y a ver mis hijos que si quieren que vengan. No, ¿por qué? Porque necesito que ellos se formen también, porque si no voy a tener dolores de cabeza más adelante. Y es que mi hijo ya no quiere, es que mi hija ya no quiere. Lo formamos, lo instruimos, nos preocupamos porque tuvieran visión, porque supieran en qué creemos, qué es lo que demanda Dios de nosotros, qué es ser cristiano, qué es ser cristiano bautista. ¿No lo pueden decir nuestros jóvenes, nuestros niños, o les da lo mismo? Hasta aquí todo parece estar preparado cuidadosamente, como para que nada interrumpa ni distraiga el instante santo de la comunión de Dios con los suyos. La reverencia es un factor que permite al creyente percibir íntegramente la presencia del Señor y su majestad, escucharle, responderle y sentirse atendido. A mí me gusta, meter cosas personales, pero a mí me gusta cuando Ana y yo nos sentamos en casa, solitos. A veces ya se había ido a acostar a Elena, y ya nos sentamos y un cafecito. Casi siempre me invitaba un cafecito, porque ahí nos veíamos. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo? Pues me fui a hacer, me fue así en la semana, o tengo este problema, porque ahí me estaba poniendo atención. A veces le decía cosas, pero andaba atendiendo a los niños, a nuestros hijos, o a los perros, o haciendo estas cosas, arreglándose, y entonces le decía las cosas, y, sí me lo dijiste, es que no te entendí, es que no te puse atención. Pero en ese momento que estamos sentados uno frente al otro, o uno al lado del otro, ahí sí nos ponemos perfectamente atención. No puede decir, es que no te entendí, porque si no lo entendiera, me pregunta, ¿no? Aquí van a estar así con el Señor. Ay, Señor, no te entendí. No creí que esto te fuera a ofender. No, estaban cara a cara con su Dios. La última advertencia es cuidar de seguir el modelo que les ha sido dictaminado. Vean ustedes el verso 40. Piensa, algo falta en mi iglesia, esta iglesia carece de esto. A lo mejor es usted el que está haciendo falta ahí. Es que esta iglesia necesita a alguien que esté orando por los enfermos. A lo mejor es usted. Es que esta iglesia necesita a alguien que esté organizando a los hermanos de la tercera edad para que no se sientan solos y eso. A lo mejor es usted el que hace falta. Porque a nosotros, a todos los que conformamos la iglesia, el Señor nos ha rescatado y nos ha llamado. Dejemos que el gran arquitecto nos conforme a la imagen de su Hijo, para alumbrar con su luz. Que en realidad nuestra iglesia sea una portadora del Evangelio de Jesucristo, para que las personas le conozcan y sepan de qué les está hablando. Cuando dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén.
luz, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Que no haya nada ni nadie que apague esa luz que alumbra en nuestros corazones y que nos permite ser portadores de la verdad, de la realidad de un mundo que se muere de inanición en tu palabra, que desconoce lo que es verdaderamente amar y sentirse amado. Danos sabiduría, danos la capacidad para mostrarte hacia el mundo, Señor, con toda la plenitud que has llegado para rescatarnos, para darnos vida abundante. Y así podamos, Señor, en nuestro testimonio atraer a otros al camino. Sé tú en nuestra vida, Señor. Es verdad, nos falta ser perfectos. Por eso necesitamos que tú seas en nosotros. Porque el tiempo corre, se acaba. Y el mundo se pierde, disvaría. Aquí está tu iglesia, Señor. Tómanos como instrumento de misericordia y haz una obra perfecta a través de ella. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.